Siguiendo la teoría de la evolución, entonces, bueno, este es el enlace que quiero que miren para poder observar sobre lo que Darwin y la teoría de la evolución propuso. En cuanto a la teoría de la evolución hoy, en la actualidad la evolución es considerada por los biólogos un hecho científico. La existencia de este proceso no es materia de discusión para este momento. Entonces, según hay ahora 3 procesos naturales que sustentan la evolución, según este señor Darwin y el señor Wallace, ya en el siglo XIX. Estas son la variación genética entre los miembros de una población, la herencia de estas variaciones y la selección natural, supervivencia y reproducción de organismos más adaptados. Entonces, según Wallace y Darwin, entonces estas son los tres procesos naturales que se sustentan en esta evolución. Entonces, la selección natural, como veremos más adelante, es una fuerza siempre dispuesta a la acción y tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como las obras de la naturaleza lo son a las del arte. Siguiendo entonces con nuestra clase, vamos a empezar a hablar sobre la clasificación de los organismos. La necesidad de una clasificación. La sistemática entonces es la disciplina científica que estudia la diversidad de los seres vivos e intenta clasificarlos mediante un sistema ordenado. Las clasificaciones son hipótesis que los biólogos ponen a prueba continuamente a través de su trabajo. Se valen de un sistema de clasificación para nombrar y agrupar las especies conocidas de una manera lógica, objetiva, consistente y no redundante. Entonces, la sistemática es la parte de la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos. Atendiendo su parentesco evolutivo, es la única respuesta aceptable para realizar una ordenación adecuada a las especies. Las especies pertenecientes a un mismo grupo taxonómico tienen un origen común y sus similitudes son la consecuencia de su parentesco evolutivo. Y este sistema de clasificación se denominan naturales frente a los artificiales que se basarían en los criterios elegidos arbitrariamente. Como ustedes pueden ver, todos descendemos de un mismo lugar, una misma rama. Entonces, hablando de sistemática de los seres vivos, tenemos una clasificación. O sea, el primero de ellos habla sobre la sistemática. ¿Y qué es la sistemática? Entonces, el sistema de clasificación, cómo vamos a clasificarlos. Dentro de ellos está la taxonomía, y la taxonomía es la que va a dictar las normas, los métodos y las leyes de cómo vamos a clasificar. La clasificación por sí misma habla ya de la jerarquización, que está basada en las semejanzas o las diferencias. Luego tenemos la nomenclatura, cómo vamos a nombrar a esos seres vivos, y la categoría taxonómica, el orden jerárquico de estos grupos, y el taxón, cada uno de los grupos. Siguiendo con esto, entonces vamos a definir el concepto de especie. Según Mayr, describió una especie biológica como un grupo de poblaciones naturales cuyos individuos se cruzan entre sí exitosamente de manera real o potencial y que están reproductivamente aislados de otros grupos. Entonces es cuando yo tengo poblaciones que se cruzan entre sí, que ese cruce es exitoso, pero que están aislados de otros tipos de grupos. Para que surja una nueva especie se debe establecer algún mecanismo de aislamiento reproductivo. La clasificación jerárquica.
La historia de la clasificación de los seres vivos comienza ya con Aristóteles y que los dividió, entre otros criterios, por sus características morfológicas y sus formas de reproducción. Entonces, Aristóteles los dividió por sus características morfológicas, por la forma que tenían y la forma en que se reproducían. En el año 1813, Agustín Pyramus de Candolle acuñó la palabra taxonomía para designar el área de conocimiento que establecen las reglas de una clasificación. Las características particulares de los seres vivos condujeron a que las clasificaciones más tempranas tuvieran una estructura definida y jerárquica. Ya en el siglo XVIII, Linneo adoptó una jerarquía de 7 niveles, en donde él impuso el imperio, o sea, adoptó como imperio una de las jerarquías, la segunda el reino, la clase, el orden, el género, la especie y la variedad. También el señor Carlos Linneo diseñó un sistema binomial o un sistema de nomenclatura que asigna a cada especie un nombre que consta de 2 partes, el nombre genérico y el epíteto específico. Muchos biólogos reconocen una categoría por encima del reino que lo llamamos dominio. Entonces, el sistema binomial, que es el que diseñó el señor Carlos Linneo, hizo esto. Colocó un nombre científico y el nombre vulgar. El nombre científico se escribe en forma cursiva y se lo escribe a mano y va subrayado. Entonces, acá tenemos el género y la especie. El género Homo empieza con una letra mayúscula y la especie Sapiens empieza con la minúscula. El nombre vulgar del Homo sapiens es del nombre humanos. Entonces, este sistema binomial fue acuñado por el señor Carlos Linneo. Para dar nombre a todos los organismos, entonces se creó esta nomenclatura binomial. A cada especie se le da un nombre de 2 palabras en latín. Por ejemplo, Homo sapiens, ser humano. Si, maiz, maíz y Oryza sativa, el arroz. Entonces esta es la nomenclatura binomial. Luego tenemos ya la clasificación de los organismos por taxonomía, que es como le hablamos de taxis, orden y nomos, ley o norma. Es la parte de la ciencia que se ocupa de la ordenación y clasificación, así como de las bases, los principios y leyes que regulan esta clasificación. Las categorías taxonómicas, entonces, son los distintos niveles de jerarquías de un sistema de clasificación. Y el taxón, el término aplicado a un grupo de organismos situados en una categoría de un nivel determinado de un esquema de clasificación taxonómica. Tenemos acá el dominio, el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Los taxónomos contemporáneos coinciden en una clasificación objetiva, en que una clasificación objetiva debe ser única, representa la historia evolutiva de los organismos que viven y han vivido en este planeta. Después de la publicación del origen de las especies, las estructuras similares presentes en distintos organismos fueron interpretados desde la perspectiva biológica y muchos evidenciaron un origen ancestral común, tales como las estructuras similares y heredadas se denominan homologías. Por ejemplo, como les dije, la constitución del esqueleto de las extremidades de un murciélago o un gato o un ser humano o una ballena es asombrosamente similar y están diseñadas para hacer funciones distintas. Las analogías u homoplasias son características presentes en 2 o más especies que no tienen un antecesor común que las posea. Incluyen convergencias, que son las similitudes sugeridas entre grupos con ancestros diferentes, paralelismos, que son estructuras morfológicas similares
adquiridas de manera independiente entre grupos de parentesco cercano y reversiones que son un determinado carácter a otro ancestral. Entonces acá una analogía del ave y de la mariposa, las dos vuelan, pero tienen estructuras diferentes. Darwin entonces propuso que todos los organismos vivos descienden de un único antecesor común y pertenecen a un mismo árbol genealógico. Durante años los taxónomos se resistieron a aceptar esta idea. En el año 1950, Henning comenzó a elaborar una nueva propuesta para la clasificación. En su forma actual, sus ideas se conocen como sistema filogenética o cladismo. El cladismo propone una construcción de grupos sistemáticos a través de reconocimientos de sinapomorfias, nombres que reciben las características exclusivas y derivadas. Estas características permiten identificar a todos los miembros de un grupo y a su ancestro inmediato. Las simplesiomorfias, o en cambio, son características primitivas que mantienen presentes desde tiempos remotos y no podían usarse para generar grupos descendientes. Entonces tenemos las sinapomorfias y las simplesiomorfias, son conceptos relativos que se utilizan en diferencia a un grupo taxonómico específico. Por ejemplo, A, la columna vertebral, es un carácter primitivo y es compartido por todos los vertebrados, incluidos los mamíferos. B, las glándulas mamarias y los pelos constituyen sinapomorfias del taxón mamífero que sirven para definirlos como grupo. A su vez, la columna vertebral es una sinapomorfia de los vertebrados en relación con el resto de los grupos. Si los grupos taxonómicos se definiesen por simplesiomorfias en lugar de sinapomorfias, todos los árboles colapsarían en un único nodo. Entonces, la sistemática filogenética o cladística estudia la distribución de los caracteres homólogos, tanto primitivos como derivados, y propone la formación de grupos taxonómicos que constituyen árboles filogenéticos o cladogramas. Entonces acá esto es un árbol filogenético o cladograma, donde tenemos un linaje ancestral, donde hay un nodo o evento de especiación y el ancestro común que sería para el A, para el B y el C, y ya acá tenemos una historia del linaje. A esto lo llamamos sistemática filogenética. Y la sistemática molecular sí es ya hablando así específicamente de los métodos de secuenciación de los ácidos nucleicos, la hibridación del DNA, que es la molécula que lleva las características de herencia e información genética. Y entonces es a partir de ahí que se habla de sistemática molecular. Cuando Linneo implementó su sistema de clasificación, se aceptaba la existencia de dos reinos, el de los animales y de las plantas, en esa época. A finales ya del siglo XIX, Henkel propuso la construcción de un tercer reino constituido por los microorganismos, y en el año 1956 Copeland propuso la creación de un reino para las bacterias. En el año 1959, Whittaker propuso un reino para los hongos. Entonces ahí empezaron a hablar ya de la clasificación de reinos y los dominios. Bueno, acá más o menos para que entiendan, la clasificación actual abarca 5 reinos. El reino de los hongos, vegetales, animales, los protistas y las monedas. En el año 1977, se propuso los 3 dominios, las bacterias Archaea, bacterias y Eurica. Los 2 primeros resaltan las diferencias entre los procariotes, pero no todos los taxónomos aceptan este principio clasificatorio. Entonces seguimos hablando de los 5 reinos. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con nuestra segunda clase un poco larga,
y voy a dejar todos los materiales en plataforma, así como también la evaluación. Buenas noches, chicos.